Ok, sobre los exámenes. A ver, entonces, el siguiente, que es el examen 5 sería el próximo miércoles, que sería, ¿cuánto estamos? A 18, 16, 23, ¿verdad? Miércoles 23 de noviembre. Luego el examen 6, que el de superficies, este es curvas. Eh, a ver, ¿dónde tengo el calendario? A la mano. Como apenas vamos a empezar el tema el próximo jueves, porque el martes sería asesoría para el examen, luego el miércoles el examen, entonces la unidad la empezaríamos, la unidad 6 la última, la empezaríamos hasta el jueves, y entonces no vamos a tener suficiente material como para que el examen sea el 7. Entonces, yo creo que va a ser en la última semana antes de vacaciones, que sería en la semana del 12 al 16. ¿Sale? Entonces, les propongo que sea viernes 16 de diciembre. Una cosita del calendario. Ajá, sí, esta es superficie. Y luego la reposición, las vamos a tener que juntar tres en un día. Las reposiciones, la 1, 2 y 3 sería el jueves 5 de enero, regresando de vacaciones luego. Y luego las reposiciones 4, 5 y 6, lunes 9 de enero. Déjenme verificar si las fechas están bien. Ajá. Jueves 5 y lunes 9, sí. 9 de enero. Ya, ¿no? Porque el último día es el 12 y, digamos, entrega de calificaciones para cualquier aclaración final o lo que sea, sería ¿qué será? Pues 10 u 11. Luego esto lo precisamos. Porque pues va a depender de cuántos se presenten. Si son muy pocos, pues desde el 10 se les podría entregar y ya, ¿no? Eso lo precisamos después. Profesor, con respecto a las calificaciones, creo que todavía no dan calificaciones ni del segundo ni, bueno, Más fuerte, a por poder favor. del segundo. Que todavía no dan calificaciones del segundo, tercer y cuarto examen. Sí. ¿El eco es en tu casa o en la mía? En la mía es que estoy al lado de un compañero. Ya. A lo mejor pueden ponerle a alguno de los dos. Bueno, ¿listo? No, sigue el eco. No, sí es usted. A ver, habla otra vez. ¿Estás hablando? No te escucho. Sí, sí era yo, pero no sé si los alcanzo a escuchar.
A ver, ¿ustedes hablan? Hola. Ahora sí. Entonces, la pregunta era de los exámenes. Sí, a ver, espérame. Déjeme preguntar, porque sí, Yadira estaba viendo lo de la lista, de tener todo en una sola lista. Déjeme preguntar. Bueno, a ver si ahorita en el transcurso de las clases ya nos dicen y al final vemos. Bueno, ok. Bueno, dejen mandar foto de esto para que ya quede ahí asentado. No sé si se alcanza a ver aunque todo borroso. Bueno, ok, bien. Bueno, entonces estábamos con el vector aceleración, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos era, a ver, a lo mejor lo vemos al final. Es que algo me contestó un ayudante, pero mejor lo vemos al final. Lo de las calificaciones, ¿no? Bueno, entonces, la otra vez habíamos llegado a que la segunda derivada de f de t lo podíamos ver como este. Ah, no, es que me estoy acordando que la clase pasada todavía no teníamos la expresión con longitud de curva. Entonces, a ver, espera. Eh, y ya lo vieron con Yadira. Entonces, este, ¿cómo quedó definida la longitud de curva? Con la integral. Entonces, a ver, entonces, recordando la definición, ¿no? Sea f una función. En este caso va a ser en un intervalo AB a Rn, la función de longitud de curva de f es, entonces, L sub f, que no la voy a escribir siempre el subíndice f, cuando se sepa de qué funciones, pues ya queda claro, de x igual a la integral de a x, ¿de qué? Ajá, pero
Ajá, de la norma de la derivada de f. ¿Y eso te acuerdas cómo se llamaba, David? Ajá, gamma. Bueno, en este caso es f, ¿no? La curva en lugar de gamma. Pero ¿cómo se llama la norma de la derivada de f? Eso. Entonces, la integral de la rapidez, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, no lo puse aquí, pero si para toda x, o sea, necesitamos que esta función sea integrable, pero no solamente que sea integrable, sino que la integral sea un valor finita para que sea rectificable. ¿Sí vieron la definición de curva rectificable? Ok, bueno, si, si la rapidez es integrable y L de B es un valor finito, decimos que la curva es rectificable. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomen f, a ver, ejemplo, tomen la función f de t igual a e a la t coseno de t seno de t. Entonces, la parte del vector, acuérdense que esta parte es una circunferencia que va girando. Entonces, ¿qué pasa conforme multiplicamos por e a la t? Entonces, en f de 0 va a estar igual aquí porque e a la 0 es 1, entonces vamos a estar en el 1, 0. Y conforme la t crece, el vector va girando, pero se va alejando del origen, ¿verdad? Entonces, digamos que va a ser algo así. Y conforme la t tiende a menos infinito, al contrario, esto se va a ir haciendo chiquito porque estamos multiplicando este vector por algo que tiende a 0. Y entonces vamos a tener una espiral. Esto da una infinidad de vueltas aquí, se va enredando. ¿Están de acuerdo? El el límite, cuando t tiende a menos infinito, de f de t es el vector 0. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió por qué la curva es así? Va. Este, ¿Y cuál es la longitud de esta curva? Si ven que si ven que va a ser infinita, o sea, incluso la parte que se va enredando, ¿verdad? Claro, puede ocurrir que si, este, mm, o sea, si, bueno, esta hay que calcular, porque qué tal, fíjense, esta longitud será finita o infinita. A ver, vamos a ver si es rectificable, ¿sale? Porque aunque dé una infinidad de vueltas, ¿qué ocurre? Que esto decrece tan rápido que cada vez que dan una vuelta así, este arco puede tener una longitud suficientemente pequeña, de manera que cada vez que dan una vuelta, esas longitudes de cada vuelta puede ser suficientemente pequeña, de manera que al sumar todo, eso les da una serie, y esa serie sí tenga límite finito, ¿verdad? O sea que sí la serie exista. ¿Lo ven?
Entonces, pero podría ocurrir que las vueltas que van dando, en lugar de decrecer así de rápido, que vayan dando vuelta y que se enrede tanto que la longitud sea, sí sea infinita, aunque la curva esté acotada. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio de esto de qué onda con la longitud de curva, digamos de menos infinito a cero. Entonces, como esto es integral impropia, la longitud de curva de menos infinito a cero de la rapidez de esta función, vamos a escribirla y a ver si por lo menos podemos acotarlo. Nos queda la integral de menos infinito a cero de la derivada nos va a quedar. ¿Qué nos va a quedar aquí? Como es esta función por este vector, ¿qué nos va a quedar? La norma de la derivada de esta por esta, que es la misma, o sea, f de t, más esta por la derivada de esta. Y les va a quedar, este, ajá, y les va a quedar e a la t por menos seno de t, coma, coseno de t en norma, ¿verdad? ¿Lo hice bien? Eh, Puedo hacer los detalles de la cuenta en la siguiente hoja para que, o sea, ya vieron con Yadir el teorema de operaciones. ¿Cómo divido esta multiplicación de funciones? ¿Esa sí la vieron, esa multiplicación? Híjole, mi cámara está ya fatal. A ver si la puedo limpiar. A ver, entonces, ¿en qué parte te me perdiste, David? Entonces, ¿vieron eso? Tienes el producto la f es un producto de dos funciones, una real por una vectorial. ¿Y cómo te queda la derivada de f? Entonces, f' de t, pues es la derivada de e a la t por coseno de t, seno de t, derivada. ¿Qué te queda? Puedes meter la e a la t en cada coordenada y hacer la derivada en cada coordenada o aplicar el teorema de operaciones. Por eso, como lo acaban de ver, quiero ver que si lo podemos usar. Ajá. Entonces es la derivada del primero, que es la misma, o sea, e a la t derivada, que es la misma, por la segunda función, coseno de t, seno de t, más la primera función por la derivada de la segunda, y te queda menos seno de t por coseno de t. ¿Sale? Va. Y entonces, ¿cuál es la norma? O sea, ¿cuál es la rapidez?
pues es la norma de esto que va a salir, es la e a la t lo podemos factorizar y nos queda e a la t por la norma de esta suma, que es la norma de esta suma, que es coseno de t menos seno de t, coma, seno de t más coseno de t. ¿Están de acuerdo? Porque este escalar lo puedo sacar de la norma en valor absoluto, pero al ser positivo, pues sale así. ¿Están de acuerdo? ¿O ya se les olvidó lo de las propiedades de norma? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Y qué nos queda? E a la t por la raíz de el cuadrado de este, y del cuadrado de este nos va a quedar un 1, porque es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es un 1, menos 2 veces coseno seno, más otro 1, que nos da, o sea, por el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el doble producto de coseno seno, se cancelan estos dobles, y nos queda que esto es raíz de 2 por e a la t. ¿Están de acuerdo? Esta es la rapidez. ¿Se entendió? Sí, Entonces, la longitud de curva de menos infinito a 0 es la integral de raíz de 2 por e a la t de t. ¿Y qué nos da? -1. No, Menos raíz de 2. la raíz de 2 queda aquí. Pero no puede ser negativo, ¿no? Porque es una longitud de curva. Y es la integral de e a la t, pues es la integral, o sea, te va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito de la primitiva de esta en el límite superior, e a la 0, menos e a la x en el límite inferior, y luego hay que tomar ese límite. ¿Te acuerdas de esto? Es integral impropia. Sí, Y este tiende a 0, esto tiende a 1, entonces nos queda raíz de 2, sí convergió, ¿ya vieron? Entonces sí es rectificable. Por lo tanto, f es rectificable. Ya les me estaba yo olvidando que esta sí es. Este, ahora, pero si ustedes toman, ahorita no me voy a detener mucho porque si no se me pasa mucho tiempo. Ustedes podrían tomar una curva que igual se va enredando, pero que tarde mucho. Bueno, ya no me salió tan tardado, pero me entienden, ¿no? La idea. Puede que la curva incluso tienda a 0, pero que tarde tanto y dé tanto, o sea, el número de vueltas es el mismo, pues es una infinidad. Pero lo hace tan despacito que esta curva, pues se siguen así, ¿no? Si la curva da una infinidad de vueltas, y tarda en acercarse hacia el origen, la curva puede quedar no rectificable. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nada más necesitamos que esta función eh, tienda a 0, pero lentamente. Entonces, ejercicio, dar el ejemplo. ¿Sale? Si nos da tiempo lo hacemos, si no, les dejo el ejercicio. Dar el ejemplo.
de la curva no rectificable. ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Va. Uy, no sé si ayudó o no. Es que intenté limpiar lo de la cámara. Creo que se ve menos borroso, aunque con manchas, pero bueno. Bueno. Mm, ahorita vengo que se me andan olvidando unas pastillas. Ok. Ujú. Bueno, y ahora ay, me puse más ronco, entonces que me enroqué. Me pone ronco son las pastillas, ¿no? Bueno, este, ok, ok. Ah, entonces ahora sí, retomando, recuerden que, entonces definición, la primera, ya me acordé en que nos habíamos quedado en la clase anterior. Este, sea f una función de un dominio en R a Rn derivable. Acuérdense que derivable significa que es derivable en cada punto del dominio. Tal que f' de x es diferente del vector 0 para toda x en el dominio. Entonces, decimos que la curva o f, o sea, o la función es regular. ¿Sale? Bien. En tal caso, t de x igual a f' de x entre la norma de f' de x es el vector tangente unitario de f en x. ¿Querías preguntar algo, David? O es que vi dos puntitos, pero ok, sale. Observación. Si f es regular, entonces, no te preocupes. Este, si f es regular, entonces la segunda derivada de f, ¿qué nos queda? Pues es la derivada de f' de x, pero f' lo podemos ver como la rapidez um, por el tangente unitario y hay que derivar esto. ¿Y se acuerdan qué nos quedó?
fíjense que ya con la expresión de la longitud de curva, la rapidez es la derivada de la función de longitud de curva. ¿Dónde está la L? Aquí. ¿Sale? La rapidez es la derivada de L. Esto es igual a la derivada de L por el tangente unitario. ¿Están de acuerdo? Por teorema fundamental. Va. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues ya es un producto, ¿no? Que es L biprima de X por el tangente unitario más, nada más que aquí, como son funciones, bueno, ahorita más, L prima, que es la rapidez, por la derivada de ¿verdad? ¿Sale? Entonces, la segunda derivada de la rapidez, que se acuerdan que lo habíamos calculado y que nos quedaba, un producto punto, ¿se acuerdan? Ah, ¿está seguro de ese? Esta es la aceleración tangencial. Em, es que no me, como dices que es f de x punto f prima, sí, porfa chequen, ¿sale? Este, porque acuérdense que lo que vamos a hacer es escribir a la aceleración como combinación lineal de dos vectores que nos dan una base ortonormal, ¿sale? Entonces, el chiste es saberse imaginar o identificar qué cosa era este numerito, ¿sale? Entonces, a ver si con el dibujo se acuerdan. Supongan que aquí está la curva. Si podría ser f' de t. Voy a dibujar hacia acá la f biprima de t. Entonces, el vector, ¿se acuerdan cómo se llamaba el ortogonal? No sé si se ve este color en la foto y en la pantalla, pero eh, ¿lo alcanzan a ver bien o cambio de color? Porque yo casi no lo veo en la hoja blanca. Creo que mejor cambio. Este de aquí. Exactamente, exactamente. Y esa es la proyección de la segunda derivada de f en la dirección tangente y en el sentido del tangente unitario. ¿Sale? Entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba el ortogonal? Déjenme ver si encuentro el colorcito, porque ya no sé qué le pasó a mis marcadores. Ok, ya. El normal, exacto. Entonces, el ortogonal unitario viene aquí. Este es n de t. Luego, del mismo tamaño, en la dirección y sentido
del, del vector velocidad, por aquí más o menos así, está el tangente unitario. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el vector proyección es la sombra de este vector sobre este vector. ¿Sale? Entonces, este de aquí, el azul es el vector proyección sobre el tangente unitario de el vector segunda derivada, o sea, de la aceleración, el vector aceleración, en ese momento. Y este numerito, este número es la longitud de esta curva en valor absoluto y es más o menos dependiendo de para dónde va la aceleración. Si la proyección va en la misma sentido que el de velocidad, eso significa que el tamaño del vector velocidad tiene que ir creciendo, ¿verdad? Si va en contra, es que se está frenando en la dirección tangencial y este vector se tiene que ir haciendo más chico. ¿Se entiende? Más o menos. ¿En dónde está el menos? Acuérdate que la aceleración te dice cómo va a cambiar la velocidad. Pero aquí la aceleración y la velocidad son vectores. ¿De acuerdo? Sí, ¿Quién eres? ¿David? Liceo. Ah, Liceo. Eliseo. Sale. Entonces, fíjate, estabas en la clase cuando les dije que se imaginaran que ustedes viven dentro de la curva y que se mueven conforme la función te va indicando. Sí, Ok. Entonces, cuando tú vas dentro de la curva, tú percibes el movimiento como si fuera rectilíneo. ¿Sale? Porque lo doblado del espacio lo ves desde fuera. ¿Estás de acuerdo? sí. Bien. Entonces, ¿de qué depende que la curva la vas recorriendo cada vez más rápido o cada vez más lento? Pues depende de la aceleración, ¿estás de acuerdo? Sí, de la aceleración. Si la aceleración apunta su proyección acá, su sombra, hacia el mismo lado que el vector velocidad, te está diciendo que la aceleración está incidiendo en que el vector velocidad crezca en esta dirección y sentido, en la dirección y sentido tangente. ¿Estás de acuerdo? Porque el vector aceleración tiene dos componentes. Mira, está esa y está la sombra de este vector en el, en la dirección del normal, que es este de aquí. Este vector rojo va a ser este. ¿Sale? ¿Va? Sí, ya mejor, gracias. Ok. Entonces, fíjate, básicamente lo que estuvimos discutiendo la vez pasada es que la aceleración tiene dos componentes. A ver, espera. ¿Qué onda? Oye, sí, pero estoy en clase. ¿Me escuchas? Ah, pensé que estoy en clase. Pero no te preocupes. Ahorita sale. Entonces, estamos descomponiendo el vector aceleración como la suma de dos vectores ortogonales. El azul, que es este, y el rojo, que es el vector proyección de el vector aceleración sobre el normal unitario. ¿Sale? El rojo y el azul son ortogonales. ¿Está claro?
Sí, Bien. Entonces, fíjate que el vector rojo es la componente del vector aceleración ortogonal a la velocidad. Eso quiere decir que esta componente de la aceleración no incide en el tamaño del vector velocidad, sino lo que incide en cómo cambia el tamaño del vector velocidad es la componente azul, porque es la que va en la dirección del vector velocidad. Este te está diciendo, este es como si tuvieras dos aceleraciones y la suma te da esta resultante. ¿Sale? Entonces, si tú tienes una aceleración ortogonal a la curva, o sea, ortogonal a la tangente, esto no va a incidir en la rapidez con la que recorres la curva, porque es ortogonal al vector velocidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te dice que la aceleración sea ortogonal al vector velocidad? Pues que solamente va a incidir en el cambio de dirección de la velocidad. O sea, la va a doblar. Va a doblar la curva. ¿Estás de acuerdo? sí, En cambio, el vector azul es el que te dice cómo va cambiando el tamaño del vector velocidad. O sea, este es el que incide en la rapidez. ¿Sale? Y ese, según las cuentas que hicimos la vez pasada, es el que me pusieron, bueno, que ya pusimos aquí. El vector proyección es f en x punto t en x, ¿sale? Por el tangente unitario más este. Entonces, lo que íbamos a hacer era, para este no necesariamente es de tamaño 1, pero lo dividimos entre su norma para que nos quede de tamaño 1. Entonces nos queda que L', que es la rapidez, por la norma de este vector, positivos, por T' de x entre la norma de T' de x, ¿sale? Esta es la cuenta que hicimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, la parte azul, este número es, si ustedes tuvieran el sistema de coordenadas en función del tangente unitario y el normal, que va a ser este número es la coordenada en la dirección del tangente y este número es la coordenada del vector aceleración en la dirección del normal. Es lo que tiene que ver con el vector rojo. ¿Se entiende? Para poder escribir esta igualdad, necesitamos que, ojo aquí, necesitamos que la norma de T' de X sea distinta de 0 para poder hacer eso. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa? Ujú, ujú. Bueno, ok, entonces, ya. Con esto, en la siguiente hoja, voy a escribir. Siento que me está pasando de escribir algo aquí, pero si no me regreso a la hoja.
En definición. Sea f una función de un dominio en R a Rn. Fíjense, ¿qué necesitamos para poder definir todo esto? Necesitamos no solo que f sea derivable, que sea rectificable para... Bueno, no rectificable, pues, porque aquí no vamos a usar la longitud de curva, ¿no? Nada más es la rapidez, pero sí necesitamos que sea regular para que el tangente unitario esté definido. Y luego necesitamos que esto a su vez sea derivable. ¿Lo ven? Y había comentado la vez pasada. Como si pedimos que la curva es regular, ya le estamos pidiendo no solamente que sea derivable, sino que no se anule. Al no anularse, esta composición les queda derivable. ¿Sale? Si la función es 2 veces derivable. ¿Ok? Y necesitamos que este sea derivable, pero el tangente unitario es el cociente de esto. Y con que esta sea derivable y la de abajo sea derivable, con eso ya, la de abajo es derivable porque no se anula el vector velocidad. Y lo de abajo es, si la f es 2 veces derivable, lo de abajo es derivable y lo de arriba también, entonces el cociente queda derivable. Entonces vamos a pedirle f 2 veces derivable. Entonces, en su dominio, esto significa que f es 2 veces derivable en su dominio. F es de la... Esto se lee como f es de clase C biprima. ¿Sale? O sea, 2 veces derivable en su dominio. ¿Qué más necesitamos? Ok, ya. F biprima de X es el vector aceleración. Si la norma del tangente, de la derivada del tangente unitario es diferente de 0, ajá, entonces, bueno, el vector normal, entre paréntesis, unitario, porque nos ayuda a recordar que es una base ortonormal, ahorita lo digo, el vector normal unitario de f en x es n de x igual a t, la derivada del tangente unitario entre su norma, ¿sale? En tal caso, fíjense, en tal caso, regreso aquí, f biprima de x punto t de x, que es igual a la segunda derivada de la longitud de curva, es igual a sub t de x, es la aceleración tangencial de f en x. ¿Sale? 1, 2. Este, a ver, déjenme checar tantito algo. O sea, porque esa es la aceleración tangencial, o aceleración tangente, o aceleración o tangente simplemente. ¿Sale? ¿Y qué onda? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la otra aceleración?
Radial. Aceleración normal o centrípeta. ¿Sale? 2. Ese va a ser la proyección de f biprima punto el normal unitario, que va a ser igual a fíjense, lo voy a escribir de dos maneras, como es este producto, pero esta es la derivada de la longitud de curva. Pongo esa expresión, L' de X, por la norma de T' X, que es igual al producto de estas normas. Y este vector es la aceleración normal en X. Es la... No es vector, este número es la aceleración normal o centrípeta de F en X. Sale, ahora sí. Ya. Esta es la definición que nos quedó pendiente en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Está todo claro? Y aquí voy a anotar observaciones, pero yo creo que en la siguiente hoja. Entonces, observaciones. 1. El tangente unitario y el normal unitario, pues son ortogonales. Y entonces, este par de vectores, este conjunto con este par de vectores, es una base ortonormal de R2. Ya, ay, algo se me está yendo las patas, porque, bueno, ¿hasta dónde? Porque le estoy definiendo Rn. Ya, o sea, esto lo podemos definir así hasta aquí, para curvas en Rn, ¿sale? Ahora, que sean una base, son una base de R2, pues son dos vectores ortogonales, ¿sale? Bien. Luego, 2. La aceleración tangente A sub t indica cómo cambia la rapidez. O sea, la norma del vector velocidad. ¿Sale? Si A sub t de x es positiva, significa que, eh, que la rapidez va aumentando, que la rapidez del recorrido a lo largo de la curva
va aumentando. Si la aceleración tangente es negativa, significa que, eh, que la rapidez va disminuyendo, ¿sale? Y pues, si es cero, en un solo momento, pues no te dice mucho, ¿no? Porque para saber, para que el movimiento sea rectilíneo uniforme durante un periodo de tiempo, no rectilíneo uniforme, porque eso la aceleración toda, el vector de aceleración tiene que ser cero. Para que la rapidez sea constante, necesitas que la aceleración tangente sea cero en todo un intervalo. Lo voy a poner aquí. Si la aceleración tangente es igual a cero para toda x en un intervalo AB, implica que la rapidez es constante en AB. ¿Están de acuerdo? 3. La aceleración normal a sub n indica qué tanto se dobla la curva despegándose de su tangente. ¿Sale? Ya vimos que la aceleración normal es siempre positiva. O sea que aquí el signo no se puede interpretar. Bueno, es positiva o cero, ¿verdad? Entre mayor sea la aceleración normal, la curva se despega más rápido de su tangente. ¿Qué pasa si la aceleración normal es cero en un intervalo de tiempo? Sigue la observación 3 en la siguiente hoja. Exactamente. O sea, se vuelve rectilíneo, ¿no? El movimiento. Si la aceleración normal es igual a cero para toda x en un intervalo AB, entonces el vector velocidad no, el vector aceleración es igual a la aceleración tangente por el tangente unitario, porque la parte del normal se anula en AB y el movimiento es rectilíneo en AB. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, comentarios?
Está bonito, ¿no? Pero eso solo es para movimientos como en R2 y En R3, ¿no? R2. Sí, porque, bueno, o sea, de todo lo que he dicho hasta ahorita, todo aplica a R2 y casi todo aplica a Rn salvo esto, que es una base del espacio en donde está la curva, porque si la función va de R a R2, el que esto sea una base de R2 es que es una base del espacio en donde se mueve la curva. Todo lo demás aplica. Pero no me voy a meter, ahorita que estaba escribiendo las definiciones en general, digamos que no debí de haberlo hecho porque no hemos discutido curvas en R3. Esas definiciones me convenía escribirlas en general, ya que discutiéramos las curvas en R3. Ya las escribí así, no es que estén mal, este, sino, sino que no lo hemos discutido, ¿sale? Entonces, ahorita todo tómenlo en R2. Cuando pasemos a R3 mañana, van a ver que es solo este detalle el que cambia. Y mañana escribimos esa observación, ¿sale? ¿De acuerdo? Ok, Bueno, exactamente. Y esa observación que dice David, de casi es lo que se ve en los cursos de mecánica, es es eso de, entonces, ¿cuál es la diferencia de física y matemáticas en este contexto, no? Yo no estoy diciendo que sean iguales, pero ¿a qué se debe que se sienta que es casi lo mismo, no? Para que lo reflexionen. ¿Sale? Bueno, mm, ¿qué otra cosa? Bueno, pues ya. Entonces, les había comentado que necesitamos la observación siguiente, que es la 4, es cómo precisar la idea de que la curva se despega de su tangente, de de qué tanto la curva se despega de su tangente. ¿Sale? Entonces vamos a eso. Entonces, chequen ahora los siguientes ejemplos. Uno, tomen f de t igual a t, t cuadrada y g de t igual a t, t a la cuarta. No, no, le voy a poner igual cuadrado, pero le voy a poner aquí un 2 por t cuadrada. ¿Sale? Para que no se sienta que influye eso. ¿Sale? Entonces, pues digamos que la f, si este es 1, la f anda como por aquí así, es par. Esa es la imagen de f. Y la de g, pues está más para arriba, porque estoy estirándola por 2. Es algo así. Esta es la imagen de la g. Entonces, pues geométricamente, g se despega más
de su tangente en el origen que la F. Ambas tienen como tangente al eje X, al eje X. ¿Están de acuerdo? En el origen. ¿Está claro? Ah, ya me acordé por qué tenía que poner a la cuarta. Porque si le dejo al cuadrado, una de las condiciones que necesito no se me va a cumplir ahí. Porque necesitamos que algo sea distinto de 0. Bueno, para asegurar le voy a poner a la cuarta, ¿sale? Entonces, a la 4. Entonces, claro, sí, a la 4. Ya, a la 4 para que no me falle, ¿sale? 2t a la cuarta. Entonces, la cuestión es, ¿cómo podemos medir el qué tanto se despega de la curva? ¿Sale? Entonces, lo que ocurre es que se necesitan imaginar cómo va el vector velocidad en cada punto de una función y cómo va el otro. Entonces, fíjense, ¿cómo queda f'? Queda 1,4 t al cubo. Y la de la g les queda 1,8 t al cubo. ¿Verdad? Entonces, fíjense que en el origen son iguales. Y nos da el vector 1,0. Pero ¿en qué nos tenemos que fijar para ver qué onda con qué tanto se despega la curva? Pues en la segunda derivada. Entonces nos fijamos en f' de x que nos queda el vector 0,12t y la g nos queda 0,24t. ¿Sale? Entonces, ay, porque luego me hago bolas yo. Perdón, a ver, ¿con qué estaba? O sea, ¿por qué yo revuelvo y uso a veces la X y a veces la T? Bueno, al principio del tema, no sé si recuerdes, y también del curso habíamos hablado de que este tipo de funciones nos permiten describir trayectorias de objetos en movimiento. Y entonces, en ese contexto, la variable naturalmente es el tiempo. Y pues por eso le ponemos T para recordar que la variable es el tiempo. ¿Sale? Las definiciones matemáticas que les he puesto, pues como son en general, se las he puesto en X para que recuerden eso, ¿no? Aquí, fíjate, la función va de R en R2. Entonces, aquí no estoy dibujando la T, eso sí es seguro. Este es el eje X, ¿sale? De la imagen. ¿De acuerdo? En donde debí de haber puesto T es en toda esta parte de aquí. O sea, T aquí. T. Aquí es en donde debí de haber puesto T. ¿Sale? O sea, ¿por qué le puse aquí eje X y no T? Porque acuérdate que aquí no estás representando el dominio de la función, sino las coordenadas de los vectores en la imagen. ¿Sale? Entonces, este es el eje X y este es el eje Y, que son los nombres usuales para el plano cartesiano en donde estamos representando la imagen de ambas curvas.
¿Sale? Como en este dibujo no se ve la variable de las funciones, el nombre que le pongas a la variable de las funciones no se refleja aquí, en este dibujo de la imagen. ¿Queda claro, David? Va. Ahora, sale. Ya tenemos estas dos funciones que hacen que los vectores aceleración son estos. ¿Y qué observamos de lo que pasa en el origen? Pues que f' de en 0, que es igual a g' en 0, es el vector 0. Entonces, ¿qué onda? ¿Lo ven? Si le metemos cuadrados aquí, ¿cómo nos va a quedar la gráfica? Perfecto, qué bueno que dijiste eso. Pues déjame mandar. Entonces, ¿qué nos dice? Que se anule la segunda derivada. Esto de que la segunda derivada es el vector 0, nos dice, ¿qué nos dice esto? Esto de aquí, sobre qué tanto se dobla la curva. ¿Qué tanto se dobla la curva, obviamente? ¿Sale? Sale. Fíjate que aunque le pongas el cuadrado a la hora que derives, te va a quedar aquí una t. Y al evaluar en 0, igual se va a anular, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, primero hay que ver si esta curva cumple, o sea, lo que necesitamos para poder medir de alguna manera el qué tanto se dobla la curva. ¿Sale? Pero nosotros podemos dar una parametrización de la misma curva. O sea, ¿se acuerdan, no? Que podemos tomar otra función de manera que la curva que obtengamos sea la misma. Entonces, ¿qué es lo que decía aquí David? Entonces dice, a ver, si toman ahora f2 de t igual a t cuadrada, coma, para que me quede la misma curva, si aquí le puse al cuadrado, tengo que poner esto al cuadrado, entonces me va a quedar a la 8. Entonces, la imagen de f es igual a la imagen de f2. ¿Están de acuerdo? Ah, espérenme. ¿En dónde? No, le voy a poner al cubo porque es que esto solo me va a dar el lado derecho de la curva y lo va a recorrer 2 veces. Déjenme ponerle al cubo para que sí me dé negativos y positivos y entonces aquí me quedaría a la sexta. ¿Sale? Entonces la imagen es la misma al tomar t en los reales. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa con la derivada de esta función? Pues nos queda 3t cuadrada por 6t a la quinta,
que la derivada en 0, pues ya nos dio el vector 0, ¿no? Que entonces ya ni siquiera podríamos escribir el tangente unitario, ¿no? Y la segunda derivada nos queda 6t, 30, t a la cuarta. Y pues la segunda derivada en este punto también nos queda el vector 0. Sin embargo, como las imágenes son iguales, geométricamente tiene sentido tratar de medir, o sea, porque a ojo se ve que la verde se despega más de su tangente en el origen que la rosa. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, o sea, la observación de esto, o sea, la moraleja es que queremos medir qué tanto. ¿Dónde está la 12? No, porque si es 3, hacia la 12, tienes razón. Desde hace rato lo había puesto mal. A la 12, entonces aquí nos queda. Ah, ya hice un lío. A ver, mejor lo vuelvo a escribir. Si f2 de t es igual a t al cubo para obtener la misma, tengo que elevar al cubo la t a la cuarta y nos queda t a la 12. Ajá. Entonces la imagen de f es igual a la imagen de f2 y f' de la 2 nos queda 3t cuadrada, 12t a la 11 y la derivada en 0 es el vector 0 y f' en t nos queda 6t, 11 por 12, 120 y 12, 132, que fue el número, a la 10, ¿no? Y la segunda derivada nos queda también el vector 0. ¿Lo hice bien? ¿Vale? Y estar escribiendo observación. Eh, aunque f' y fb' no nos está sirviendo para distinguir qué tanto se doblan las curvas en 0, geométricamente es claro, es claro que G se despega más. ¿Sale? Pero lo que estaba escribiendo es que además, queremos medir qué tanto se despega la curva de su tangente entonces, o sea, podemos, cada una de estas curvas, o sea, como conjunto en el plano, estas imágenes de estas funciones, cada una de ellas, pues podemos dar muchas parametrizaciones diferentes. Y fíjense la comparación de la f'1, de la f' original y la f'2. O sea, claramente, para otras test, esto va
van a ser vectores, si la t es mayor a 1, estos van a ser vectores mucho más grandes que los de la primer que los de la primer parametrización. Entonces, hay algo raro porque la manera en que vayamos a medir qué tanto se despega la curva de su tangente no debería de depender de eso. ¿Están de acuerdo? O sea, esa es la moraleja de estos ejemplos. Queremos medir qué tanto se despega la curva de su tangente sin importar la parametrización de la curva. ¿Están de acuerdo? O sea, queremos una manera de medir una propiedad geométrica de la curva, no qué tan rápido la parametrización recorre la curva o eso. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Se entiende esta observación? Así directamente, ¿no? ¿Te queda claro, David? Directamente la derivada no te sirve porque si tú cambias de parametrización, los vectores velocidad pueden ser bien distintos y eso no significa que la curva se doble menos o se doble más, o sea, eso no tiene que ver. Está claro, ¿verdad? Bien, entonces, aquí la clave está en comparar los tangentes unitarios. ¿Sale? Entonces regreso, a ver. Entonces, la clave está en, en fijarnos en cómo se dobla la curva en relación al comportamiento del tangente unitario. Porque fíjense, si ustedes tienen dos curvas, una muy doblada y otra no, y vamos a pensar que aquí tienen la misma tangente, es fácil imaginarse en cada punto cómo viene el tangente unitario. Vamos a pensar que es este, tangente de X. Entonces, así, aquí ambos, vamos a pensar que ambas curvas van de izquierda a derecha, porque lo que queremos estudiar no debe depender de en qué sentido recorras la curva, porque queremos ver qué tanto se despegan las curvas sin importar si vas para un lado en la parametrización o para otro y qué tan rápido la recorres. No debe depender de eso. Entonces, pues es que básicamente si te dice que no debe de depender de eso, pues solo te tienes que fijar en el tangente unitario, porque ese no cambia de tamaño, ¿verdad? Y ocurre que aquí donde tienen tangente común, pues tienen el mismo tangente unitario. Pero ¿cuál es la diferencia entre una curva y otro? El tamaño del tangente unitario, pues no va a cambiar porque siempre es de tamaño 1. Sino, ¿cuál es la diferencia de cómo se comporta el tangente unitario aquí para la F? No es para la G, para la G. Y vamos a tomar aquí el tangente unitario para la F, ¿no? Era así, sí, la más pegada al eje es la F. Ajá. Entonces, cuando coinciden, aquí coinciden, cuando se mueven cerca de este punto de la tangente común, ¿cuál es la diferencia del comportamiento entre el tangente unitario de la F y de la G?
No se comportan igual. La dirección, ¿pero qué? O sea, tú imagínate la película del tangente unitario en un caso, cómo va pasando y el otro. Y claro, van a hacer direcciones distintas porque, porque las curvas son distintas, ¿verdad? Pero, ¿puedes decir algo más? La dirección de ambos vectores tangentes unitarios cambia. Pero, ¿en qué es diferente cómo cambia el tangente unitario de la curva de la G, la más despegada de la tangente, que de la otra? Ambas cambian su dirección. Eso, la dirección cambia más rápido. ¿Y quién me dice cómo cambia la dirección del tangente unitario? Entonces, déjenme anotar esa observación. Ah, déjame ver, sí. Entonces, en G, al despegarse de su tangente más rápido, provoca que la dirección del tangente unitario de G cambie más rápido. ¿Están de acuerdo? Esa es la clave. ¿No les debo fotos? A ver, esta está. Me faltó esta, ¿no? Me faltó esta foto. Ah, es que me quedé a medias de la observación. Además, queremos medir qué tanto se despega la curva de su tangente independientemente de la rapidez. Entonces, aquí, aunque f y f' no nos están sirviendo para distinguir qué tanto se doblan las curvas en el origen, geométricamente es claro que G se despega más. Además, queremos medir qué tanto se despega la curva de su tangente independientemente de la parametrización. ¿Por qué siento que esto ya lo había escrito? O nada más lo dije. Ah, sí, ya lo repetí, pero bueno. Me faltó poner esta hoja que vaya en medio. ¿Sale? Perdón aquí por mi enredo. Bueno, ya. Sale. Bien. Entonces, ¿qué me da información de cómo cambia la dirección de t de x? Pues su derivada, ¿no?
T' nos dice qué tanto cambia la dirección de T de X. ¿Están de acuerdo? Como este es de tamaño constante, ¿cómo va a ser su derivada? Pues tiene que ser ortogonal, ¿verdad? Porque si no fuera ortogonal, eso, la componente en la dirección de este vector, haría que este vector cambiara de tamaño, como lo discutimos en el caso del vector aceleración. Además, tenemos pendiente demostrar un teorema que nos dice que si tú derivas un vector que no cambia de tamaño, su derivada va a ser ortogonal, ¿sale? Entonces, T' nos dice qué tanto cambia la dirección de T. ¿Están de acuerdo? Una duda. Ajá. En este caso que acaba de mencionar que cuando derivas este vector y van a resultar ortogonales, ¿la magnitud de este vector que resulta ortogonal sigue siendo 1 o ya no? Mm, a ver, me pregunta si sigue siendo de tamaño 1. Sí, ese. A ver, tú piénsale. Si este vector siempre es ortogonal a este y este vector nos dice qué tanto cambia la dirección de este, podría ocurrir que en distintas curvas esto siempre sea de tamaño 1. Sería raro, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí. Porque, pues básicamente te estaría diciendo, como este te dice cómo cambia este de dirección, si para todas las curvas este fuera del mismo tamaño y además siempre son ortogonales, pues casi que todas las curvas serían iguales. ¿Sí lo ves? En forma. Y pues no lo son, ¿verdad? Y fíjate que el T', la derivada del tangente, no sé si te acuerdas que venía la expresión de la segunda derivada. Es con el que definimos el normal unitario, ¿te acuerdas? Fíjate. ¿Sí? Sí, ya vi, gracias. Ahora, esto es un vector que siempre es ortogonal a este. Entonces, ¿qué, qué cosa de este vector te va a dar la información de qué tanto cambia de dirección este vector? Pues su tamaño, ¿estás de acuerdo? Sí, ya vi. Así es. Además, la norma de este vector es la que indica qué tanto cambia de dirección el tangente unitario. Porque estos vectores, el tangente y su derivada, siempre son ortogonales. ¿Sale? Entonces, solamente el tamaño de ese vector derivado del tangente es el que te dice qué tanto cambia de dirección. ¿Sale? Entre mayor sea esta norma, más rápido cambia la dirección de T. ¿Están de acuerdo?
Entonces, fíjense, tomen otra vez la curva que casi no se dobla con la curva que se dobla mucho. Si ustedes se toman el punto de tangencia común y se fijan aquí, esta es la F, ¿no? Si se toman aquí el tangente unitario de F, como esta se despega muy lentamente de la tangente, quiere decir que para tiempos cercanos, o sea, cuando la función se mueve cerca de este punto, ¿cómo van a ser, digamos, vamos a pensar que vamos a comparar t de f en x0 y para un punto cercano, ¿cómo es el tangente unitario de la f en un x1 tantito después? Pues van a ser vectores más parecidos. En este caso, este es horizontal, este se dobla tantito hacia arriba. Y el vector diferencia, lo que cambió esto, ¿sale? Es muy chiquito. Este es el tangente unitario de la fx1 menos el tangente unitario de la f en x0. Es chiquito. En cambio, se hacen eso en la muy doblada para la misma cantidad, para el mismo cambio en la variable, o sea, si transcurre el mismo tiempo, esto va a ser más grande. ¿Sí lo ven? Porque justamente al cambiar más rápido de dirección, si ustedes tienen aquí el el t sub g de x0 y lo comparan con el t sub g de x1, al cambiar más rápido, les va a quedar un cambio mayor. ¿Lo ven? Y eso hace que el vector diferencia de estos dos sea un vector más grande. Y acuérdense que la derivada va a depender de qué tan grande es esto. Luego hay que tomar la proporción respecto al tiempo transcurrido, pero como el tiempo transcurrido para ambas es el mismo, claramente el tamaño, a la hora que tomen el límite, para tomar la derivada de t, claramente acá la derivada de t va a ser más grande para la g que para la f. ¿Se entendió? Va. Bien. Sale. Ok, pero hay un problemita que tiene que ver con la rapidez, porque cuando digo que tomen aquí el mismo tiempo, estamos pensando que cuando tú avanzaste en la curva F de aquí para acá, la G no se fue hasta acá, porque entonces tu comparación ya no, o sea, es difícil hacer esa comparación. O sea, tiene sentido si, digamos, lo que te alejaste, este, em, o sea, si ustedes dan una parametrización aquí de la G que haga que esta misma curva la recorren súper rápido en una misma en el mismo tiempo transcurrido, cuando en la F apenas van aquí cerquita, la G tal que ya va lejísimos. ¿Sale? ¿Se entiende? Y como nosotros queremos que no dependa la manera en que vamos a medir qué tanto se despega la curva de su tangente, sin importar qué tan rápido recorres la curva, lo único que hay que hacer es tomar la proporción
de el tamaño de este vector T' respecto a la rapidez. Si la rapidez es muy grande, se va a compensar en un caso y en otro, sin importar la rapidez de la parametrización. ¿Se entendió? Entonces, si solo consideramos la norma del T' para medir qué tanto se dobla la curva, la rapidez de la parametrización cambiaría la medición. Entonces, por ello, para evitarlo, tomamos la proporción de la norma de T' de X entre la rapidez para que no dependa de la rapidez. Los dibujitos todavía me faltan en los ejemplos, ¿sale? Ya con esto llego a la siguiente definición. Sea f una función de un dominio en R a R2 regular, ¿sale? La curvatura de f en X es kappa evaluada en X va a ser simplemente el promedio entre el tamaño del vector T' y la rapidez. Y ya. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué la curvatura es esto? En el numerador es porque entre más grande sea este número, más se despega la curva de su tangente. Pero se tiene que considerar la rapidez, porque si no tomas en cuenta la rapidez, a la hora que des distintas parametrizaciones, donde recorras más rápido la curva, eso te va a cambiar ese número, ¿sale? Entonces, al tomar este promedio, vamos a ver qué ocurre, ¿sale? Ya, vamos con los ejemplos. Para que ahora sí se entienda. Entonces, 1. Tomen f de t igual a coseno de t, bueno, r coseno de t, seno de t. ¿Cuánto vale la curvatura? Y otra vez les cambié la t. Bueno, ¿cuánto vale la curvatura? Bueno, pues tenemos que hacer cuentas. Entonces, para poder calcular esto, empezamos con f' de t, que es r menos seno de t, coseno de t, y entonces la rapidez es la constante 1. ¿Lo ven? Perdón, la constante r, porque no tomé el de radio unitario, sino el de radio r. Y ¿cómo me queda el tangente unitario? Pues es entre esto.
O sea, solo esto, menos seno de t, coseno de t. ¿Están de acuerdo? Que este es el tangente unitario. ¿Va? Y entonces, ¿quién es el t'? T' de t, ¿qué me queda? Pues menos coseno de t, coma, menos seno de t. Ah, ya casi no se ve ahí, pero bueno, menos seno de t. ¿Cómo se ve esto en el dibujo? Vamos a hacer el dibujito para ver qué está pasando. Entonces, acuérdense que aquí en el origen, f de 0 está aquí, ¿no? Es de radio r. Y el vector velocidad, pues es r coseno de t seno de t, o sea, es el mismo tamaño que este, entonces siempre el f' de t es de la longitud del radio y por cómo di la parametrización, aquí acuérdense que la circunferencia la recorre en sentido antihorario y entonces aquí va hacia arriba y de manera ortogonal. Ahora, aquí donde está la rapidez es el tamaño de este vector, que es r simplemente, y la t, pues vamos a pensar que es un radio grande, vamos a pensar que el tangente unitario está aquí, ¿sale? Bueno, en el origen, ¿verdad? ¿Sale? F' es bueno, f de 0 es el r por 1, 0. El f' en 0 es el r 0, 1. El t en 0, pues es este de tamaño 1, es el 0, 1. ¿Y qué nos queda el t' en 0? Nos queda menos 1,0. Menos 1,0. Entonces, el t' apunta para acá. Aquí está el t'. Que en este caso, como, ¿qué ocurre con la aceleración tangencial? Fíjense, ¿quién les da f bi'prima? F bi'prima de t es r menos coseno de t menos seno de t. O sea, es este, el t' multiplicado por el radio. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que la norma del t' es 1 todo el tiempo. Pero entonces, ¿cuál es la curvatura en, en cada momento? Pues es 1 entre la rapidez, y la rapidez era el radio. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo ven?
¿no? La curvatura es constante y es la inversa del radio de la circunferencia. Por eso, la curvatura es el inverso del radio de curvatura. ¿Sale? Además, la curvatura, en este caso, o sea, cuando la imagen es una circunferencia, en que la imagen de F es una circunferencia, además la curvatura, entre paréntesis, en este caso que la imagen es una curvatura, la curvatura es el inverso del radio. ¿Sale? Bueno, en los minutos que me quedan, les voy a decir qué nos falta hacer para agarrarle la onda a la curvatura. El ejemplo 2, lo que quiero hacer en el ejemplo 2 es calcular la curvatura si la función es, por ejemplo, R por coseno de 2t, seno de 2t, que si se acuerdan, la imagen va a ser la misma que del ejemplo anterior para cada R, pero va a recorrer más rápido la circunferencia. Entonces la pregunta es, quisiéramos que la curvatura fuera ¿cuánto? Para que no dependa de la parametrización, pues 1 entre R, ¿están de acuerdo? Entonces hay que checar eso. Y bueno, o sea, obviamente es un problema demostrar, o sea, una cosa que habría que demostrar es que, pues, si no, o sea, si la imagen de la función, si tienes dos funciones con la misma imagen y puedes calcular la curvatura, o sea, todas las condiciones que necesitas para calcular la curvatura están dadas, entonces hay que checar que la curvatura no va a depender de la parametrización, o sea, eso es obviamente un teorema que habría que demostrar. Bueno. O sea, una parte tiene que ver con eso y la otra tiene que ver con qué nos dice entonces la curvatura para una curva que no sea una circunferencia. Pues lo digo rápido. Déjenme mandar la foto y lo digo rápido y luego mañana pues lo explicamos con más calmita. Pues aguántenme que ya sé que ya casi acaba la hora. Entonces, 3, ¿no? O sea, o bueno, lo que sigue es, ¿qué nos dice geométricamente la curvatura de una función en un punto? Entonces, si tienen una curva así y tienen aquí una cierta curvatura, aquí está f de t0 y aquí tienen la curvatura. Aquí hay una circunferencia. Aquí hay una circunferencia que pasa por este punto, que tienen en común una misma tangente. Déjenme dibujar la tangente.
aquí viene la tangente, ¿sale? Y tomen una circunferencia que tenga tangente en común con este punto. ¿Cuál va a ser la circunferencia que más se parece a la curva en este punto? Pues, o sea, ¿cuál es la circunferencia que más se parece a la curva en este punto? Entonces, va a ser una circunferencia que tenga tangente común con la curva en este punto, y con la misma curvatura. ¿Están de acuerdo? Y eso es 1 entre esa curvatura. Y ya les queda ahí una circunferencia de ese radio. Esta circunferencia que le voy a llamar S va a ser la que más se parece a la curva en ese punto. Y esta, e- este es el radio de curvatura, ¿ok? De la circunferencia que más se parece a la función en ese punto. ¿De acuerdo? Es como el similar a la tangente, porque fíjense, la tangente nos dice en qué dirección y sentido va el movimiento, ahora sí que tangencial, ¿no? Pero la circunferencia, esta circunferencia nos va a decir, nos va a decir qué tanto se dobla la curva, pues despegándose de la tangente, y esa es la que te mide, este numerito te mide el radio de la circunferencia, que es la que más se parece, y la curvatura te dice qué tanto se despega midiéndolo a partir de la circunferencia. ¿Sale? Bueno, perdón por pasarme unos minutos. ¿Cómo ven? Entonces, eh, para no dejarlo a medias y perdón por extenderme, voy a escribir No, bueno, ya lo hago mañana. Voy a tener que terminar mañana, si no me sigo otro ratote. Bueno, no es un ratote, pero ya. O sea, mañana escribo la definición de el radio de curvatura, el centro de curvatura y la circunferencia de curvatura o círculo de curvatura, que también se llama osculador. Pero es este asunto de aquí. ¿Sale? Y ya. Bueno, ya solo me quedaron dos. Bye, Salma y Jorge. Gracias, bye.